Y creo que ya tenía un doctorado, ¿no? En Ya tenía, sí, 1512, exacto, 512, si no me exactamente. equivoco. Ese es un punto a Ah, considerar, porque ya era un maestro que ya, de hecho, si tú lees los comentarios de los romanos, te cita a muchos maestros de la escolástica, ¿no? Te sí. cita a grandes exponentes. Entonces ahí Lutero ya tenía un conocimiento interesante, ¿no? O sea, antes no, antes estaba conociendo, no sabía qué onda con su vida, pero después de eso comienza a estudiar bastantes exponentes dentro de la iglesia. Y él escribe su comentario a los romanos, pero ya influenciado. Y algo que dijiste, John, interesante, es de que ya había un movimiento en ese entonces que aclamaba ad fontes, es decir, las fuentes. Había un movimiento teológico que ya estaba moviendo todo. Por eso cuando vemos esto, una frase de Lutero bien interesante, que él dice, ni concilios ni papas, solo la escritura, ¿no? Pero ¿por qué? Ujú. ¿Qué significa esto de concilios y papas? Ya había dentro de la iglesia un movimiento que se le conoce como el movimiento conciliar. ¿Se han escuchado de él? El movimiento conciliar. Este movimiento conciliar lo que buscaba era de que el papa se sometiera a los concilios para que no tuviera tanto poder. Entonces, estos movimientos ya estaban moviendo a la iglesia, ya estaban realmente buscando una reforma. Entonces Lutero, cuando influenciado por Erasmo, porque cabe mencionar que aunque sí se debatió con Erasmo, sí era influenciado por Erasmo de Rotterdam. Y comienza a pasar el tiempo y en 1515 escribe su comentario a los romanos, en el cual él ya proclama la sola fe. Somos salvos por la sola fe, definitivamente. Y ya después de ello, él realizó de hecho unas 97 tesis, o sea, sus 95 tesis no fueron las primeras, hubo unas 97 tesis, donde él empieza a atacar la doctrina escolástica. Ataca la doctrina escolástica, en que no está en que está desacuerdo, que usen la razón por encima de la fe, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, él a Tomás de Aquino no lo podía ver, Aristóteles era un perverso, etcétera, ¿no? Entonces había muchas problemáticas ahí. Y ya después de todo esto, comienza lo de vaya, el punto que comenzó con la Reforma Protestante, es decir, las 95 tesis de Lutero. Para este entonces, León X, que era el Papa, necesitaba recursos para poder pues construir la Basílica de San Pedro, esa tremenda basílica que vemos ahora en Roma. La quería construir, él inició el proyecto, pero pues nunca la vio acabada. Así que Dios no le dio ese privilegio, ¿verdad? Entonces, eh, León X, Ajá. León X comienza a mandar predicadores de indulgencias y Lutero empieza a ver el abuso y aún Federico de Sajonia, que es uno de los príncipes de Alemania, que fue quien apoya a Lutero, lo apoya Claro, tremendamente. el Yo creo dueño de la Universidad de Wittenberg, ¿no? exactamente, el dueño, el fundador de la Universidad de Wittenberg. Bueno, Fundador de la el Universidad de Wittenberg. fundador o el dueño. Uh, Mm. y Federico de Sajonia, él estaba en acuerdo con el monje Agustino. Ahora, si indagamos en la historia, muchos historiadores dicen que no hubo tal evento como que Lutero clavara las 95 tesis, pero la verdad se ve bien tremendo, hermano, ¿sí o no? O sea, vienes a Lutero y ves que clava las 95 tesis Y y todas se... las imágenes ahí, Para 500, no sé cuántos años de la portada, reforma, y bam, Y dice el para para la historiador, portada. portada. historiador, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que no hay problema, se debe de considerar la imaginación y también lo que realmente pasó. Y algunos dicen que no fue así, que Lutero escribió sus 95 tesis y se las mandó a sus superiores. Y una de esas copias llegó a Federico de Sajonia. Entonces Federico de Sajonia vio, y esta es una realidad, hermanos, ya se vendían indulgencias por parte de Federico de Sajonia. Ya se vendían indulgencias. Pero el problema era de que, de hecho, las 95 tesis de Lutero dice que las que predican estos predicadores de indulgencias dicen que son más poderosas que las que ya fueron expedidas anteriormente en Alemania. Y ese fue el coraje de Federico porque se estaban dañando sus ganancias también. Y se estaba dañando aquello que entraba para la iglesia alemana. Pero Lutero en su sentimiento de piedad y devoción y todo, claro que fue un hombre piadoso en muchos sentidos, pero también, bueno, es un hombre muy polémico, que eso después probablemente lo puedan hablar, ¿no? Pero entonces esas 95 tesis comienzan a surgir y a propagarse, porque Lutero lo que abogaba, él decía, bueno, hay una enseñanza de las indulgencias, pero estas personas dicen que la indulgencia tiene el mismo poder que la cruz de Cristo. Estos están diciendo que esas indulgencias son capaces de perdonar el pecado aún al mismísimo hombre que violase a la madre de Dios. O sea, unas aberraciones terribles. Estos predicadores de indulgencias están abusando. Y él mismo dice, el problema es de que
esta gente viene en nombre del Papa y el Papa no está diciendo tales cosas. Ahora, en lo que son las 95 tesis se ve el respeto al Papa, pero también se ve la crítica al Papa, y esto de la crítica al Papa ya era algo que ya se estaba dando desde años atrás, ¿no? Mencionaste ahí a Saboranola, mencionaste a varios exponentes, y había críticas al Papa, y era lícito criticar al Papa.